Bueno, buenos días. Es una nueva reunión de la Escuela de Psicoterapia. Hoy tenemos una mesa que pertenece al ciclo científico, interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, y vamos a tener una mesa que se llama Travesías diagnósticas en aislamiento preventivo. Yo soy Norberto Lloves, secretario científico de la escuela. Vamos a esperar unos minutitos para ir admitiendo a gente que está concurriendo, que está todavía en la sala de espera. La idea es que ustedes ingresan en silencio y vamos a escuchar a las panelistas y mientras tanto de hablar las panelistas o al final, las preguntas las mandan por el chat, ¿sí? Solicitamos a todas las personas que ingresan por primera vez también poder mandarnos los mails para que les podamos ir informando sobre las actividades de la escuela. El Zoom. ¿Apagaste la cámara? Está apagada, sí. Hola, buenos días. Sí. Por favor, les pedimos que no se silencien. ¿Me escuchas? No. Ay, sí, espera. Ya vamos a ver. Sí, gracias. ¿Cómo les va? Sí, por favor, les pedimos que no se desilencien. ¿Sí? Activar audio. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar con la actividad. Cintia, si podés hacer la presentación de la mesa. Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Secretaría Científica les doy la bienvenida a la mesa. La mesa de hoy está enmarcada en el tema del año Interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. Y la mesa de hoy se titula Travesías diagnósticas en aislamiento preventivo. El epígrafe que la acompaña es de Martin Buber y dice: todos los viajes tienen destinos secretos sobre las que el viajero nada sabe. Sabemos que hay travesías cortas como el chiste o extraordinariamente largas como la de Ulises. Pero quizás lo más importante de las travesías no sea su duración, sino aquellos que nos van acompañando en la misma. Dentro de la escuela, como llamamos cariñosamente a nuestra institución, la compañía constante o la compañía de aquellos que vienen para la ocasión, como nuestros invitados, es motivo de festejo, pues nos sigue nutriendo y acompañando en la producción del trabajo, que como bien sabemos, es lo que nos mantiene conectados con la realidad de la manera más conveniente. Gracias a todos por hacer eso posible hoy. Gracias por estar con nosotros. Bueno, va a comenzar con la presentación la licenciada Liliana Felberg. Es psicóloga, psicoanalista, egresada y socia activa de la escuela, de la Asociación de Psicoterapia para Graduados. Es co-coordinadora del equipo asistencial de adolescentes y jóvenes del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria Dr. Arnaldo Raskowski, también de la casa, miembro del área Pensando desde Winnicott, docente regular de Psicología Evolutiva, Niñez, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y coautora de las siguientes publicaciones:
Primera Infancia, Psicoanálisis e Investigación, compilado por Clara Schackman. Primeras entrevistas y psicoanálisis, encuadre e intervenciones en la clínica actual, compilado por Ileana Fischer. Y Donald Winnicott, Realidades y Experiencias, compilado por Alicia Levin, que es de reciente aparición. Bueno, Liliana, un gusto tenerte con nosotros y te escuchamos. Bueno, buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Quería agradecer a la Comisión Científica la invitación a participar de esta mesa y bueno, saludar a todos que están participando de este evento. Voy a empezar tratando de pensar el título de esta mesa, Travesías diagnósticas en aislamiento preventivo, y ver cómo se va engarzando alguna de sus partes. Travesía nos hace pensar en algo que se transita. El término proviene del latín traversus, en el sentido de atravesado. Se puede relacionar con un viaje, una distancia, un recorrido. Un viaje que puede implicar algún tipo de riesgo, que se puede estar expuesto a situaciones inesperadas o que pueden modificarse sobre la marcha. Diagnóstico para el psicoanálisis implica ir demarcando modelos de funcionamiento psíquico, evaluar cuáles son sus mecanismos defensivos y que nos permite además indagar qué de la sintomatología que un sujeto está desplegando y tal vez exacerbando podrían estar en la base de sus motivaciones para consultar. Atravesamos tiempos de pandemia y el aislamiento preventivo vino a instalar una interrupción, un impasse. Impasse del francés impasse, pas, sin paso, salida, también es entendido como punto muerto o situación a la que no se encuentra salida en nuestras formas de vivir. O tal vez impasse en tanto un compás de espera. En la música, un compás de espera es un tiempo en el cual, mientras va transcurriendo, habrá un silencio para después proseguir el curso de la obra. Tiempos de pandemia en que no sabemos cuándo esto que sucede va a terminar, si va a terminar y cómo viene el después. Y así como en la música, ¿de qué manera prosigue el curso de la obra? Siguiendo a Freud, podemos pensar el psicoanálisis como una herramienta adecuada no solo para el tratamiento singular de los males del alma, sino también para pensar y dar cuenta del malestar actual. Les propongo compartir algunas pinceladas de la clínica hoy, que me orientan para pensar en lo que llamaré la subjetividad afectada. Malena, de 25 años, me contacta a comienzos de julio de este año. No sé qué me pasa, estoy como tildada, me cuesta concentrarme, estoy atrasada con las entregas de la facultad, y no es de pajera, es que estoy como en blanco. Me equivoco con los pedidos, me hago lío con las cuentas, cualquier cosa me saca, mis viejos me sacan. La más mínima boludez me enoja, o de la nada me pongo a llorar. Mi abuela dice que estoy apagada. Por lo general, las entrevistas iniciales o preliminares, como se suelen llamar, suelen servirnos para delinear los motivos de consulta y las fuentes del padecimiento de un sujeto. Quien consulta nos admite en su privacidad y nos convoca a tratar de inteligir algo de lo que en él hay oculto, aún para sí mismo. Primera frase de Malena. No sé qué me pasa. Formulada en tiempo presente, algo que pasa, algo que se manifiesta con irrupciones de inestabilidad afectiva. Se abre así una oportunidad de pensarla en su actualidad. Habrá que indagar sobre algo del orden del exceso de presentificación de su presente.
como si la incidencia de lo que acontece en tiempo real estuviera marcando indicadores, señales, indicios de lo que la aqueja. Me vuelve la frase de Camus, Albert Camus. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas, como decía en su obra La peste. De a poco, todo aquello que podríamos llamar su presentación clínica se va reconfigurando. Menos enojos, mayor concentración, pero persiste un estado angustioso, como en sordina, que se siente acá en el pecho, me dice. Imposible que lo pueda relacionar con algo en particular. Así, en los primeros encuentros, la voy conociendo más. ¿Qué fue de ella hasta hace poco tiempo atrás? Y lo que quería ser y hacer. Hasta mediados del mes de marzo, Malena estaba próxima a recibirse de diseñadora en la Universidad de Buenos Aires. Su pequeño emprendimiento de pastelería le venía permitiendo hacerse de un ingreso que, de seguir así, permitiría, en principio, ir a vivir con una amiga por un tiempo y, mientras tanto, ir dando forma a su proyecto de aplicar a una beca de perfeccionamiento en un centro de diseño en Milán, Italia. Llegó la pandemia y el panorama se convirtió en borroso. El comienzo de las clases en la facultad se pospuso, las mudanzas no estaban permitidas y todos sabemos lo que acontecía justamente en Milán, punto nodal de la llegada de la pandemia a Occidente. Todo quedó en suspenso, al menos para Malena. ¿Bajo qué formas y en qué circunstancias la realidad exterior, cuando se transforman ciertas condiciones habituales de vida, casi diría radicalmente, afecta el funcionamiento psíquico? Un modo de teorización posible es pensar que lo exterior deviene significativo para el sujeto cuando desbalancea los modos habituales de funcionamiento e impide algún tipo de metabolización. De manera que la vida transcurre como recomposición metabólica, donde lo exterior deviene interior sobre la base de un procesamiento, en función de las posibilidades de pensamiento del aparato que lo recibe y estableciendo redes de ligazón que puedan engarzar los elementos investidos. En general, se tiene la posibilidad de que la inscripción de lo imprevisible sea tolerada. No obstante, nadie está exento de que su acaecer sea desarticulante. Ya Freud nos advertía en varios de sus escritos que cuando la fuerza de lo acaecido que ingresa posee un carácter devastador y para lo cual el sujeto no está preparado, o sea, que lo toma por sorpresa, todo ello puede tender a romper las defensas habituales. Es así que cuando lo que ingresa es excesivo respecto de las capacidades de ser resuelto con los recursos previos, estaríamos en el terreno de lo traumático. Impacto de lo imprevisto, aquello que toma desprevenidas a las gentes, como decía Camus. Pero además, el efecto traumático no es el producto directo del estímulo externo, sino que es el producto de la relación existente entre el impacto y el flujo de excitación desencadenada, viene a agregar Silvia Bleichmark. Quantum de excitación y o situación del sujeto psíquico en el momento del impacto de lo sucedido nos darán la magnitud de la afectación. Nos estaríamos encontrando frente a situaciones que se ligan al hecho de ser afectados, en este caso por la pandemia. Y porque hablamos de afectados, muchas veces nos encontramos mayormente con trastornos y no tanto con síntomas, en tanto no son aún transacciones entre deseo y defensa,
sino consecuencias del exceso y de lo que a partir de allí es disparado. Por ello, Silvia Lechmar advertía que si no tenemos en cuenta esta diferencia entre afectado y paciente, entre trastorno y síntoma, nuestra clínica corre el riesgo de resultar anacrónica y quedar desbordada en sus posibilidades de tramitación simbólica del exceso. Ir generando eslabones para poder significar los efectos de lo potencial traumático que el sujeto sabe que sufre, pero cuyos modos de incidencia desconoce, podrán ser una guía posible para la intervención. Elaborar, historizar, simbolizar. Volviendo a Malena. Durante el transcurso de una sesión, Malena me lee un mensaje que escribió en su chat familiar. Hola familia, soñé que nos estábamos yendo todos a pasar unos días a la costa, incluido novias, novios y Pepa, la gata, obvio. Y nos teníamos que volver porque madre y padre tenían COVID. Y me levanté re triste, así que nada, cuídense mucho todos, sobre todo los que ya pasaron los 60. A primera vista me veo más que tentada a pensar este sueño de Malena como la combinación de elementos que entretejen cuestiones de lo pulsional, algo de lo edípico en juego, deshacimiento de las figuras parentales, aún con matices turbulentos, y fantasías en relación a la enfermedad o la muerte de los padres de la infancia, etcétera, etcétera. Cuestiones todas valederas y esperables a tener en cuenta para alguien de su edad. Pero me inclino más a pensar en el orden de un trabajo de recomposición. Más allá de su Edipo, Malena está afectada por la pandemia y teme por la muerte de sus padres. Esta afectación exige un trabajo psíquico que de a poco produzca cambios merced a procesos de elaboración de aquello que pasó y devino interrupción en su vida. Pero aquello que pasó puede dejar de seguir pasando si se reelabora, se recompone una vez tramitado el excedente. Y a la vez ir haciendo experiencia, no solamente sufrir lo que pasa, sino cambiar la manera de relacionarnos con lo que pasa, crear nuevos posibles, o al menos en el mientras tanto, hasta que se pueda. Otra pincelada, pero esta vez de brocha gorda. Ya todos sabemos que los equipos de salud se encuentran en la primera línea y los efectos que están sufriendo en esta crisis pandémica se han convertido en una constante. Francisco es médico de guardia de una clínica de acá, de Buenos Aires. A raíz de protocolo, el personal médico se redujo a 3 profesionales por turno, ya que el espacio de la guardia es más que reducido. Hace algunas semanas, la demanda de pacientes viene aumentando considerablemente y el trabajo se ha multiplicado, de modo que se han visto muy sobrecargados en sus tareas. Los otros días, Francisco y 2 de sus compañeras fueron criticados duramente por su jefe, aduciendo que se la pasan haciendo pizza party. Me aclara Francisco que como no tienen ni un minuto libre, con sus compañeras de guardia decidieron compartir una pizza y comerla aunque sea de parado. Esto es lo que su jefe llama pizza party, como si estuvieran de joda. Habituarse al testeo semanal se fue haciendo rutina y también acostumbrarse a que día a día algún compañero se infecte y salga de juego. Cuando hablamos acerca de sus preocupaciones, dice que teme enfermarse, pero más que nada porque le da culpa sobrecargar al resto de su equipo. La semana pasada me escribe preguntando si podemos posponer la sesión porque va a tener que hacerse el hisopado. Quedamos en vernos por la tarde. Cerca del final de la sesión llega a su celular el resultado. Dio positivo.
ni todos los recaudos, ni toda la prevención lograron evitar que Francisco pase a ser una de las tantas personas alcanzadas por la inmensa ola del COVID, y lo golpeó. Acompañar primero el impacto de la noticia en un mutuo silencio y asistir a su llanto posterior, pantalla de por medio, confieso, no fue una experiencia fácil. Hace días que Francisco permanece internado con un cuadro de neumonía bilateral, sin necesitar suministro de oxígeno, pero con una tos persistente y una agitación que le impide hablar. ¿Cómo circunscribir la afectación? ¿Cómo operacionalizar cuando lo que sucede transcurre en tiempo real? Su dificultad en emitir su voz y poder poner palabra no fue un impedimento para que pudiésemos establecer, a partir de todo esto, un fluido intercambio por escrito, al cual él denominó correspondencia epistolar de antaño, que se fue transformando en un modo de acompañar y apuntalar. Me escribe: después de que la culpa de no ir a trabajar se me pasó, se me sumó un poco también la de ocupar una cama si no tenía necesidad de oxígeno. Hubo un día que tuve tanto dolor de cuerpo que por un momento se me cruzó por la cabeza que esto tuviese una evolución peor de la que estaba teniendo. No sé si tenía miedo de morirme. Bueno, por ahí. Bueno, puede ser que se me haya cruzado por la cabeza. Pero más pensaba en intubación, terapia intensiva. Incluso le escribí a Ceci mis claves de home banking y esas cosas, por si hacía falta. Lo que más extraño es a Jumbo y a Nala, sus perros. A Ceci también, con quien no andaban bien últimamente. Desde el lunes que volví cansado del trabajo y con un poco de tos, ella se fue abajo y ya no tuvimos más contacto físico. ¿Quién diría que le extrañaría, Pero la verdad que su cuerpo tibio, todo el tiempo, me hubiera venido bien cuando moría de frío abajo del plumón. Bueno, Lili, acá va mi pequeña muestra del maremoto de caca que fueron estos días. Espero que estés bien y que no tengas que ver gente que querés que esté haciendo cualquiera. Tal vez se trate de hipótesis diagnósticas que nos acerquen a posibles causas de padecimiento, siempre singulares del entramado psíquico, que irán demarcando modos de intervención y de acompañamiento por parte del analista, modos específicos y casi diría artesanales que hagan lugar a cuestiones de la subjetividad afectada. Bueno, muchas gracias. Bueno, Liliana, muchas gracias. Vamos a continuar con la actividad. Quería darles una bienvenida muy especial a las personas que nos están acompañando de otros países y a aquellos que nos acompañan también de otras provincias, a los que vienen por primera vez. Bueno, espero que disfruten de la actividad y les agradecemos que nos ayuden a continuar con la travesía. Ahora va a continuar con su exposición la licenciada Susana Sternbach. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se te escucha bien. Sí. Bueno, qué suerte. Susana Sternbach es psicoanalista de adultos, adolescentes y parejas. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Se desempeñó como docente titular en diversas instituciones de posgrado, tales como la recién mencionada y la Sociedad Psicoanalítica del Sur. Ha publicado artículos y libros, de los cuales el último es Tramas,
teoría, clínica, ficciones para un psicoanálisis contemporáneo. Actualmente dicta cursos sobre la obra de Pierre Olanier y de André Green. Y en el chat voy a poner su mail por si les interesa contactarse con ella. Muchas gracias, Susana, te escuchamos. Bueno, muchas gracias de parte mía por la invitación a participar de esta mesa. Y todavía bajo el impacto de esta última situación clínica que trajo Liliana, ¿no? Voy a empezar con una frase de Freud que dice: en general los seres humanos vivencian su presente como con ingenuidad, sin poder apreciar sus contenidos. Primero, deberían tomar distancia respecto de él, vale decir que el presente tiene que devenir pasado, si es que han de obtenerse de él unos puntos de apoyo para formular juicios sobre las cosas venideras. Esta situación pandémica es presente, estamos todos igualmente afectados, como decía Liliana, de modo que todo lo que yo pueda aportar hoy es bajo el impacto de una situación presente que también me implica y me involucra. Probablemente un poco más adelante, cuando esto haya pasado, que supongo que va a haber pasado, podamos conceptualizar desde otro lugar. Voy a decir algunas palabras, primero acerca del diagnóstico, qué entiendo yo por diagnóstico, luego algunas palabras brevísimas sobre psicopatología y malestar en la cultura, como para que quienes me escuchen puedan saber cuáles son mínimamente mis basamentos conceptuales, desde dónde hablo. Acerca del diagnóstico, también para mí, como sugiere el título de Travesías Diagnósticas, el diagnóstico es una travesía. En tanto tal, es provisorio y no definitivo, presuntivo pero no exhaustivo, porque pretender clasificar las diferentes y singulares formas de los sufrimientos sería muy reduccionista, dada la complejidad de lo humano. Eso no significa que deberíamos prescindir, desde mi punto de vista, de cualquier aproximación diagnóstica, siempre y cuando esto constituya un recurso para orientar nuestra estrategia terapéutica y no el intento de ubicar al sujeto que consulta en un cuadro clasificatorio para encontrar respuestas que nos tranquilicen en nuestra travesía como analistas con ese paciente. De modo que, tomando la noción de Pierre Olanier de teorización flotante, diría que hay una escucha y una posibilidad de intervenciones múltiples cada vez, en cada sesión, con cada paciente, y que esto incluye una serie de conjeturas diagnósticas siempre relativas y sujetas a revisión, donde teoría y clínica se enlazan, dando lugar a la palabra singular. En cuanto a lo psicopatológico, hace ya años que prefiero sustituir la noción de estructura psicopatológica, la clásica neurosis, perversión, psicosis, por la de organizaciones o configuraciones psíquicas, es decir, modos de funcionamiento psíquico. Me parece que esto es más dinámico y más acorde a la noción de travesía diagnóstica, pero también de travesía en cuanto al trayecto analítico.
Actualmente, yo no sé si eso ocurre en otros países. Escuché que hay participantes que provienen de otros lugares, pero bueno, después habrá tiempo para un intercambio. Pero en nuestro país, o en la ciudad en la que yo estoy, en general los analistas nos encontramos con situaciones que tienen más que ver con la pulsionalidad en lo que denominé o denominamos con un colega organizaciones fronterizas, lo que otros llaman pacientes de border, ¿no? Donde la clínica se caracteriza muy a menudo por la descarga pulsional a través de la acción, con fallas tanto imaginarias como simbólicas, y que requieren intervenciones psicoanalíticas acordes que no se reducen, aunque la impliquen, no se limitan a la interpretación metafórica con la que solíamos trabajar con pacientes neuróticos. Esto a mí me permite muy provisoriamente trazar una primerísima hoja de ruta en las primeras entrevistas, fundamentalmente para poder pensar en qué código hablar, porque si el código de la persona que consulta es un código de acción con fallas simbólicas, y esa persona no puede asociar, historizar, iba a decir histerizar, casualmente. El código que yo debo usar es un código que pueda llegar. Como dice Green, el analista debe ser políglota, debe estar atento a los múltiples códigos en que se exterioriza el padecimiento. Desde ese lugar, yo me hago algunas preguntas, unas cuantas, porque me pregunto mucho, pero voy a recortar algunas que después voy a retomar cuando hablemos del COVID. ¿La persona que está frente a mí asocia? ¿Puede usar una palabra que habilite la ligadura con otra representación? ¿O su palabra, en cambio, es fáctica, operatoria, literal, o bien evacuativa al estilo de una palabra descarga? ¿Es la acción el modo predominante de descargar los conflictos? La angustia se presenta como angustia señal, remitiendo a la angustia de castración, o bien es masiva, arrasadora, sumiendo al sujeto en sensaciones de desvalimiento con amenaza de dilución yoica. La subjetividad trastabilla, las fronteras psíquicas son difusas y los límites entre el propio yo y el otro se desdibujan. ¿Parecen existir fallas significativas en la subjetivación? ¿Se mantiene un como sí solidario de la representación o hay una certeza yoica tributaria de la percepción? En todo caso, después podemos conversar acerca de esto, pero esto para mí, junto con otras preguntas, representaría una primera guía que es reformulable y corregible en las entrevistas siguientes. Una cuestión más. La primera, en realidad es más de una, que me resulta imprescindible la apertura conceptual y el abordaje interdisciplinario en la clínica para abordar las problemáticas de la subjetividad. Es decir, que los aportes de las ciencias sociales, la historia, la filosofía, la literatura, etcétera,
son imprescindibles en cuanto a un psicoanálisis que no sea cerrado, que intente no serlo, y por otra parte, parto de la base de que las configuraciones subjetivas siempre se entraman con los vínculos y con la dimensión sociohistórica. Obviamente, el COVID, la época pandémica que estamos atravesando a nivel planetario, pone de manifiesto más que nunca la cuestión de lo sociohistórico. Ahora sí voy a hablar del COVID-19, el trauma y la angustia de muerte. Un año atrás, para la mayoría de nosotros, hubiera sido impensable que un virus desconocido pudiera provocar los cambios radicales que estamos atravesando a nivel mundial. La pandemia, con sus efectos de amenaza de muerte, ha trastocado nuestros hábitos más arraigados y ha puesto en jaque lo naturalizado como parte de nuestras vidas. También ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de todos, a la que por supuesto no escapamos analistas ni pacientes. Se trata de una situación traumática, una invasión al estilo de la ciencia ficción que irrumpió antes de que los psiquismos estuvieran en condiciones de procesarla. El trauma puede ser definido como un exceso de estímulos que no logra ser representado por el aparato psíquico. Pero esto no solo depende de la fuerza de esos estímulos, en este momento el virus, sino también de la respuesta subjetiva frente a ellos. Lo que es traumático para un sujeto y que éste puede revivir bajo los modos de la compulsión de repetición, para otro sujeto con mayores recursos psíquicos puede ser terreno para una elaboración, en el mejor de los casos, incluso fuente de transformación a predominio de pulsión de vida. El trauma es un encuentro y nuestra tarea como analistas incluye favorecer las posibilidades elaborativas frente a la irrupción de lo inasimilable, situación particularmente difícil cuando nosotros nos encontramos bajo la misma necesidad de elaboración que nuestros pacientes. Entre los efectos traumáticos de la amenaza pandémica, dos poseen a mi parecer particular relevancia. El primero, el del miedo a la muerte, activado imprevistamente y frente al cual sujetos y comunidades recurren a respuestas diversas, desde las actitudes fóbicas o paranoicas hasta las conductas maníacas que desmienten los riesgos o buscan encontrar culpables. El segundo efecto, de enorme relevancia, según lo entiendo, es el de la incertidumbre, una incertidumbre radical. El COVID irrumpió de un modo inesperado y abrupto. Lo que parecía en un comienzo algo ocurrido en otras latitudes y casi una noticia, entre otras, se expandió de modo vertiginoso y en poco tiempo se transformó en pandemia. No solo eso, al no haber aún cura, vacuna ni lugar en el cual estar al resguardo del virus, se generó una caída repentina de lo previsible, quebrando nuestra omnipotencia y poniendo de manifiesto el desamparo que nos habita desde que nacemos y del cual trabajosamente nos defendemos a lo largo de la vida. También nos impuso alterar nuestra cotidianeidad y nuestros proyectos. Bajo sus múltiples configuraciones, la angustia de muerte se precipitó a nivel colectivo. Para el psicoanálisis, angustia de muerte y angustia de castración son inseparables, de modo que junto con el COVID, también la angustia de castración se expandió, confrontándonos de modo brutal y sin atenuantes, no solo con la propia castración, somos mortales, sino además con la castración del otro. Como un rayo que arrasa sin respetar distancias, jerarquías ni poderes, nos confrontó con la vulnerabilidad de que nadie está exento.
funcionarios, presidentes, líderes mundiales se han contagiado y no están más a salvo de la muerte que cualquier otro sujeto. La ilusión de un Padre todopoderoso que nos pudiera proteger, según escribió Freud en El porvenir de una ilusión, se desmoronó de un plumazo. Vamos a las travesías diagnósticas en pandemia. ¿Hasta acá me siguen? Ah, están mutados, así que no hay respuesta por ahora. No, está muy Bueno, bien. ok. Está muy bien. Cuando hay ¿De alguna qué? dificultad, los participantes lo transmiten a través del chat y se te escucha perfecto. Perfecto. Travesías diagnósticas en pandemia. ¿Cómo se vio afectada nuestra clínica, incluidas nuestras travesías diagnósticas? Por supuesto, deberíamos hablar de los dispositivos, cosa que no va a haber posibilidad ahora, pero los encuentros virtuales, como este también, nos han traído nuevos obstáculos y también nuevas posibilidades. En muchos aspectos, al desnaturalizar lo que teníamos incorporado como habitual, arrojó luz sobre lo que considerábamos inamovible, pero no lo era. En cuanto a las travesías diagnósticas, quisiera compartir algunos interrogantes y decirles que en estos meses me encontré con algunas sorpresas. Pacientes neuróticos en quienes aparecieron angustias arcaicas y masivas, y respuestas más neuróticas en ciertos pacientes que consideraríamos fronterizos o borderline. Dos viñetas chiquititas. Julia, una mujer habitualmente serena y sin síntomas preocupantes, confiesa luego del primer mes de cuarentena que no aguanta el encierro y que su marido se preocupó cuando la encontró gritando en el balcón. En verdad, refiere, no fue un grito, fue un aullido y no sé qué me pasó. No tengo palabras y por momentos siento que me voy a morir de un ataque al corazón. En cambio, Paula se encuentra rara, dado que paradójicamente el confinamiento que la llevó a trabajar desde su casa le permitió por fin parar el ritmo desbordante que caracterizó su vida desde que recuerda. Es la primera vez que habito mi casa, dice. Aún más, no me siento en la obligación autoimpuesta de participar en la vida social que por momentos me abrumaba. El parate, agrega, me está llevando a pensar qué cambios necesito hacer en mi forma de vida. En efecto, Paula parecía imparable y su existencia giraba de acción en acción, con un ritmo vertiginoso que no daba espacio a lo que sentía ni a lo que pensaba. Las sesiones, hasta ese momento, se habían caracterizado por la descarga verborrágica que dejaba poco lugar incluso a la palabra del analista. Durante estos meses, Paula pudo por fin comenzar a preguntarse por su propio deseo, a salvo de la coerción interior de responder en automático a las demandas de los otros. De modo que una vez más, las fronteras entre las configuraciones psicopatológicas se tornan fluctuantes y nos invitan a ampliar nuestra escucha, convirtiendo los diagnósticos presuntivos en travesías abiertas. Ciertas respuestas en relación al COVID y sus efectos sobre la vida cotidiana permiten relativizar nuestras categorizaciones diagnósticas previas y al mismo tiempo echar luz sobre las capacidades elaborativas frente al trauma. Si retomáramos esas preguntas que leí hace unos minutos, que decía suelen guiar mi primera escucha, seguramente estas preguntas también deberían reformularse a la luz de los efectos subjetivos de la pandemia. Y esto, para terminar, quisiera decir que nos ofrece a los psicoanalistas la posibilidad de seguir pensando y trabajando
desde un psicoanálisis contemporáneo y abierto a la complejidad, que, a mi parecer, posee herramientas y recursos suficientes para la tarea clínica en tiempos difíciles. Bueno, les agradezco la escucha y cierro acá. Bueno, muchas gracias, Susana. Voy a comenzar a leer algunas preguntas. El chat está lleno de agradecimientos. Toda la audiencia muy conmovida por las exposiciones tan comprometidas y profundas, así que hay muchísimos agradecimientos y voy a pasar a leer, como siempre, las preguntas. Hay un comentario de Mabel Fuentes que plantea un total acuerdo en relación a la diferencia, esperen que estoy llegando, a la diferencia entre trastorno y síntoma, y dice que en este momento es un momento de la clínica de lo real. Después Marcelo Podestá hace otra pregunta, que pide por favor si pueden esclarecer o ampliar el concepto o la diferencia entre síntoma y trastorno. Alicia Levín agradece... Perdón, discúlpame, no escuché. ¿Entre síntoma y trastorno? Y trastorno. Ok. Sí, gracias. Alicia Levín agradece mucho también las exposiciones y pregunta para Lili si la travesía contiene la posibilidad de acontecimientos en el devenir adolescente. Lo nuevo, digo, la sorpresa. Leo una más de Fabián Actis y por ahora vamos a dejar ahí. Que la lea. Dale. Para Lili Felber, quisiera saber si piensa posible alguna articulación entre la frase de su paciente, espero que no tengas que ver a gente que querés haciendo cualquiera, y la idea de construir una manera de tramitar el impacto de lo exterior como excedente. Bueno, y leo una más de Marcelo Podestá, que es para Susana, sí. Que dice, si hoy en día no hay una situación general que privilegia, muchas veces desde lo económico, la acción inmediata en detrimento de cualquier tipo de reflexión. La productividad se lleva puesta a la subjetivación. Por ahora dejaríamos ahí las preguntas, si les parece bien comenzar a responder y a abrir el intercambio, mientras vamos ordenando el resto de las preguntas. Bueno, a ver, arranco yo, Susana, y después en Dale, todo caso, dale. ¿Vamos viendo? Sí. Vamos viendo. A ver, la primera pregunta, diferencias entre trastorno y síntoma. Es un poco complejo, digamos, como para ampliarlo o desarrollarlo en este ámbito, pero mínimamente como para poder establecer algunas cuestiones. No me referí básicamente a síntomas o no a predominio de los síntomas, porque los síntomas son transacciones entre deseo y defensa, o sea, va dando cuenta de conflicto entre sistemas, ¿sí? Intersistémico dentro del aparato psíquico. En cambio, trastornos van dando cuenta de consecuencias del exceso y de lo que a partir del exceso es disparado. Por lo tanto, digamos, no tienen un tipo de inscripción a la manera de cómo estamos habituados, digamos, a vernoslas con las neurosis en neurosis de transferencia, sino que tiene que ver con cosas que vienen a alterar la vida del sujeto, con un nivel de impacto que de acuerdo al quantum, a
y a la situación en la que el sujeto se encuentra, puede devenir en afectos que no logran un tipo de inscripción a la manera de lo que podríamos decir dentro de la serie placer-displacer. Por eso, nadie está exento de atravesar en este tipo, además de situaciones como las que estamos viviendo, digamos, algo de lo vivencial que, de acuerdo al grado, puede estar rompiendo también las defensas que el yo posee, y habrá que ver cómo se recompone, de qué manera se recompone. Por eso que no hablo necesariamente de pacientes, aunque sean pacientes en tratamiento psicoanalítico, sino de trastornos que afectan a la subjetividad del sujeto. Son situaciones que vienen a desmadrarse de algún modo de lo acontecial, de lo vivencial, restos de vivencia, que impactan y producen algún tipo de alteración en la vida del sujeto. Malena, por ejemplo, ¿no? Malena tenía hasta marzo una vida armada que transcurría entre el estudiar, el trabajar, el proyecto de vivir sola y emigrar eventualmente, o hacer un curso, digamos, de especialización, de perfeccionamiento, para lo que ella estaba no solo estudiando, sino próxima a recibirse, y la vida se le interrumpió. Entonces, quizás para otra persona esto no hubiera sido un factor desencadenante de nada, ¿no? Pero yo acá no veo conflicto, y acá vuelvo a la pregunta de Alicia Levin, ¿no? Cómo el acontecer, pensarlo como proceso o dentro del proceso, que toma por sorpresa esa vivencia que impide, en cierto modo, hacer experiencia o lograr hacer experiencia en términos también de travesía y de viaje, ¿no? Y de deshacimiento y de posibilidades, digamos, de armar un proyecto vital, que la toma por sorpresa. Y hay un nivel de exceso que probablemente uno lo podría pensar rápidamente en términos de una inhibición, pero no lo es, porque no hay razón para pensar en términos sintomatológicos o de conflicto entre distintos sistemas del aparato. Por esto mismo, empezar a poder nominar, circunscribir, revisar algo de los afectos que no están ligados a representaciones, sin embargo son capaces de simbolización, en tanto empieza a haber algún tipo de trabajo con vérselas con lo actual, con la fuerza de lo real, como decía Mabel, ¿no? Mabel Fuentes. En una clínica que es una clínica del aquí y ahora, entre otras cosas, ¿no? Susana, ¿querés continuar vos? Yo sigo pensando un poco en otras intervenciones. Dale. Había una pregunta que tenía que ver con si lo económico no incide en, si entendí bien, promover la acción inmediata y la cuestión de la productividad en detrimento de la subjetivación. ¿Estoy bien, Cintia? Porque vos la leíste, creo que iba por ahí. Sí, si querés te la vuelvo a leer. Bueno. Pero es correcto, es correcto. Es correcto, ok. A ver, ¿por dónde tomarlo? Lo que yo tomé en cuanto a la clínica predominante actual, que tiene que ver con la impulsividad, serían más los trastornos que los síntomas, lo que podrían ser ataques de pánico, trastornos de la alimentación, temporalidad vertiginosa, acción en lugar de
pensamiento y elaboración. Esto es una característica de época. Es con lo que nos estamos encontrando mucho en la clínica actual y habla de la actual producción de subjetividad, donde no todo podríamos llamarlo psicopatológico. Ahora, la pandemia seguramente acentúa algunas de estas características, y cuando la persona que preguntó, no sé el nombre, habla de lo económico, pensé, por un lado, en la cuestión realmente del factor económico en cuanto a poner en acción a los sujetos, porque, como sabemos, esta pandemia está produciendo un nivel enorme de empobrecimiento en buena parte del planeta. Por otra parte, vivimos en una época, yendo a lo sociohistórico, donde la productividad está en primer término, la productividad en el sentido de producir para ser consumido. Vivimos hace ya bastante tiempo en una sociedad de consumo que, bueno, se podría hablar largamente acerca de esto, pero donde la producción es imparable o debería serlo, a fin de promover un consumo también imparable, y eso podríamos decir que en muchas situaciones efectivamente atenta contra la subjetivación. Ahora, si pensamos lo económico desde otro punto de vista, estaríamos hablando de lo pulsional, que empuja. Es decir, lo económico también se puede pensar desde lo psíquico, más ligado a estas descargas pulsionales, a esta acción sin elaboración, que forma parte de la producción actual de subjetividad, pero que se ve también acentuada por lo traumático, porque cuando estábamos hablando de exceso, estábamos hablando de lo que no se puede representar, estábamos diciendo que nuestra tarea como analistas es contribuir, como en el ejemplo tan conmovedor de Liliana, contribuir al modo que sea, y si es por correspondencia, como decía Francisco, es por correspondencia y en situaciones de dispositivo tan actual en función de la situación puntual de ese encuentro analítico. Esto es la importancia y la relevancia de un proceso analítico y de un analista que ayude a elaborar, a representar y a simbolizar una situación que irrumpió de un modo tremendamente traumático. Esto es un extremo, pero a mí me parece que está ocurriendo en muchísimas situaciones. Entonces, pasar de lo pulsional a la tramitación en este momento me parece una tarea que nos compromete especialmente. No sé si con esto respondí a la pregunta. No sé, Liliana, si vos querés agregar algo, o vamos a otras preguntas. Voy a Sí. una que se me habían formulado, y por ahí en todo caso, si después quieren, pasamos a alguna otra intervenciones. A ver, la frase de Francisco
espero que no tengas que ver a gentes que querés haciendo cualquiera, ¿no? Cómo construir una manera de tramitar el impacto del exterior como excedente. Todos sabemos en estos momentos, digamos, lo que los médicos están pasando y en qué condiciones están haciendo, digamos, su trabajo. Trabajo, que diría más que trabajo, digamos, es una especie de epopeya, pero no quiero entrar en cuestiones ni que se deslicen algunas variables ni políticas ni ideológicas, sino pensar en que las formas del sufrimiento humano, digamos, adquieren diversos ropajes, ¿no? Y que por ahí en una de esas también no siempre la apertura es para el cuidado, sino necesariamente cómo cada cual lo puede tomar. Y hay gente que está haciendo cualquiera, digo, mucha gente está haciendo cualquiera, y más en estos tiempos que están más que complicados, con lo cual, en base a, bueno, algunos de los detalles de esta correspondencia epistolar de antaño, como la llamó Francisco, digamos, venía también esta frase, ¿no? Y esta invitación, sugerencia y deseo. En general, todas las comunicaciones de Francisco finalizan con la frase, cuídate mucho, 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 ¿no? Ahora, cuando vemos, además, gente en la calle o gente que toma cierto riesgo, como en la mí no me va a pasar, no voy a entrar en la cuestión que todo este tiempo, estas últimas 2 o 3 semanas, digamos, anda dando vuelta, además por todos lados, ¿no? Como intento de explicación de por qué pasa lo que pasa. Pero sí diría que yo a veces tengo una imagen que me viene cuando me veo en tener que pensar estas cuestiones, que es cuando uno ve a un perro que muestra los dientes, ¿no? Como agresivo, pujante, mostrándose así como a la defensiva. Eso si uno lo mira de adelante. Ahora, si lo mira de atrás, probablemente lo que va a ver es la cola entre las patas, ¿no? Quiero decir, una imagen acerca de el susto que tiene, el miedo que tiene, que se transforma en esto de mostrar los dientes. Pero es probable que, digo, las formas del sufrimiento y un aislamiento preventivo muy extendido, cuyo dispositivo, digamos, por momentos puede ser que para muchos se haga insostenible, también muestra casi como la contracara del miedo a la enfermedad y a la muerte, con un poco de displicencia probablemente, a mí no me va a pasar, no va a ocurrir nada. Como también acá entre el público saben que me dedico a cuestiones de la adolescencia, simplemente no lo voy a dar como viñeta necesariamente, porque además quiero cuidar mucho la situación en sí misma, ¿no? Pero la semana pasada se inició la sesión con una paciente joven que casi no podía articular palabras porque no podía parar de llorar, ¿no? Entre sollozos empezó a decirme que, tratar de explicarme, digamos, que 2 horas atrás había participado, presenciado, vivenciado una situación en la cual su profesora, en plena clase por Zoom, tenía tos, se sentía mal y de golpe desaparece de la pantalla, ¿sí? Sé que entre los asistentes a este evento hay además una alumna de UADE, o sea que puede saber o dar cuenta, digamos, de que esto, para aquellos que por ahí en una de esas no se enteraron, la semana pasada falleció una docente de UADE que en plena clase, digamos, se descompuso y durante 40 minutos los alumnos, en vivo y en directo, participaban de la situación horrorosa, espantosa, desesperante, de tratar de hacer algo para ayudarla. A punto tal participaron que trataban de explicarle, de decirle, de anunciarle al esposo que ingresó de manera intempestiva a la casa,
que estaban viendo en directo lo que estaba ocurriendo. Digo, si eso no es impacto del acaecer, de lo vivencial excesivo, que de acuerdo a la situación se podrá pensar en términos de mayor o menor afectación, no sabría cómo llamarlo. Es exceso. Para algunos probablemente tramitados de algún modo, para otros puede flotar, digamos, y generar dentro del aparato, digamos, afecto desgajado que no se puede ligar probablemente a representaciones, o bien puede angustiar, ¿no? Angustiar y generar, por ejemplo, reacciones de miedo. Miedo a enfermarse. A ver, ¿cuáles fueron las palabras de esta chica? No salgo más. Ella venía saliendo y bastante. No salgo más. Te juro, no salgo más. Hasta que esto termine, hasta que la vacuna llegue, yo de acá no salgo. A ver si encima me enfermo o enfermo a mis papás, a mis abuelos. Si pasa eso, yo me muero. Digo, ¿no? Pongámonos en esa situación. Entonces, pregunta Fabián, bueno, ¿cómo encontrar formas de tramitar del impacto del exterior, digamos, como excedente? Bueno, si estamos frente a situaciones que podemos llamar del orden del trastorno, y probablemente no se trata de tratar de encontrar cómo el afecto se ha ligado a otra representación, sino ver qué se hace con ese afecto que anda dando vuelta y que no tiene palabra, ¿no? Como en Malena, no sabe qué le pasa en tiempo real. No voy a intentar adentrarme en las conceptualizaciones por demás profundas de Silvia Blechmar, pero ella aporta algo que me parece, no digo novedoso, pero sí interesante a la hora de poder pensar estas cuestiones, que ella lo llama simbolizaciones de transición, ¿no? En términos de que el analista puede, en el barrio dirían, arrimar un poco el bochín, ¿no? Sin imponer su modo de dar sentido a lo que ocurre, sino de encauzar, acercar algo que pueda empezar a instalarse en algún tipo de serie en el psiquismo del paciente o del consultante, que no es a la manera de la construcción. Sin embargo, va permitiendo algún tipo de enlace. Entonces, esta misma intervención tiene el sentido de un enlace transitorio en el pasaje para la construcción de nuevas resimbolizaciones. Entre los pibes suelen decir achicar el pánico, ¿no? Bueno, a veces son situaciones panicosas o de terror o de angustia o de miedo, son todas categorías diferentes, ¿no? Son todas categorías diferentes para las cuales nos las podemos estar viendo también, siempre y cuando, digamos, no apliquemos el método clásico de ir detrás de la manifestación sintomática, que también desde ya la puede haber. Bueno. Gracias, Lili. Voy a continuar entonces, si les parece bien, con otras preguntas. Tenemos acá una pregunta de Gloria, las voy a juntar más o menos 5 preguntas, bueno, y continuamos con las demás, si les parece, las voy a ir agrupando. Gloria Badi dice, en relación a la cualidad traumática de la pandemia, pensaba en aquellos pacientes que encontraron alivio en ese impasse. La imposición del aislamiento relajó exigencias intrapsíquicas. ¿Cómo lo piensan? Gracias, excelentes trabajos. Continúa una pregunta de Osvaldo para Susana. Dice, me parece interesante tomar la dimensión de la castración del otro en estos tiempos, la caída del padre ideal, y si pensás que esta consideración puede ser propicia a la búsqueda de líderes mesiánicos, autoritarios, dictadores, como modos
de recuperar un otro que sabe, protege y dictamina. Ujú. Continúo con Sebastián Sequeira para la pregunta. Quizás la angustia de castración tiene salidas defensivas y la angustia de muerte y sostenida es más difícil de manejar. Esta angustia remite a lo más primitivo y a lo originario, e incluso a la caída libre que implica el nacimiento, el sentimiento de desamparo. ¿Les parece que la amenaza es al narcisismo y lo preedípico? Y para terminar, voy a hacer plantear las dos preguntas de Mario Farrés. En el medio hay muchísimos agradecimientos. Y la pregunta de Mario dice, ¿cómo entienden las reacciones inesperadas de los pacientes que ya están o estaban en tratamiento? ¿Consideran que han cambiado los motivos de consulta en aquellos pacientes nuevos? Y en ese caso, ¿cuáles son los predominantes ahora? Y hay otra más de Mario que dice, ambas hablaron de clínicas en cambio durante la pandemia. ¿Piensan estos cambios solamente en relación al temor a la muerte o también podrían pensarse como efecto de la dificultad para intervenir sobre el mundo a través de la motricidad? Estas serían las preguntas. Si les parece bien, Sí. dejamos Ok. este equipo. Cintia, hay una pregunta de Gloria Abadi, a quien Sí. saludo porque la veo ahí. ¿La podés releer? Porque tenía que ver con el trauma, pero... En relación a la cualidad traumática de la pandemia, pensaba en aquellos pacientes que encontraron alivio en ese impasse. Claro. La imposición del aislamiento relajó exigencias intrapsíquicas. ¿Cómo lo piensan? Ok. ¿Arranco? Dale, dale. Bueno, con respecto a esto, este fue una de las viñetas. Yo decía, no lo digo yo, apoyada en autores, por ejemplo en Roussillon, que el trauma es un encuentro entre el exceso de estímulos, cantidades inasimilables por el psiquismo, y los recursos o no subjetivos en ese momento de cada quien. Lo que hemos visto, y esto va también a la pregunta sobre las reacciones inesperadas, es que hay personas, hay pacientes frente a esta irrupción que se ven desbordadas en la capacidad de ligazón. Y también yo me he encontrado con pacientes como en esta situación clínica, donde no solo ha habido angustia de muerte, sino que ha habido una posibilidad de un parate que promovió una posibilidad que estaba no prevista en ese momento. Es decir, ¿qué hace cada quien con lo traumático? Yo siempre me acuerdo de una frase que me impactó hace muchos años de Primo Levi, cuando escribió Si esto es un hombre, acerca de su experiencia en Auschwitz. Por supuesto todos sabemos que fue Auschwitz, y sin embargo alguien como Primo Levi decía después que él había sido ingeniero químico, que de no haber sido por la situación del campo,
él no hubiera llegado a ser escritor, que necesitó dar testimonio, pudo transformar la vivencia horrorosa, traumática, en experiencia, y gracias a eso este hombre tuvo la posibilidad y la necesidad elaborativa, pero además de transmitir a los otros algo de lo que él había vivenciado, de modo que no todos respondemos del mismo modo en cada momento a lo que irrumpe desde el exterior. Gracias a lo cual, y con todas las dificultades del caso, en la clínica lo que me parece que estamos todos haciendo es ayudar, intentar a ligar, a convertir el exceso, que son cantidades inasimilables, en posibilidad de ligadura, que por supuesto no ayuda a no tener angustia o a no tener miedo, pero sí permite una simbolización y aumenta los recursos subjetivos para hacer frente a lo traumático. Hay otra pregunta de Osvaldo que tiene que ver con castración del otro, la caída del padre y si esto podría favorecer la irrupción de los líderes mesiánicos. Sí, y no solamente eso, o sea, si volvemos a pensar que sujetos, grupos y colectividades responden de modos específicos y sumamente variables a la irrupción traumática, en este caso, si se activa la angustia frente a la castración del otro, porque no hay nadie que esté más allá de la muerte, cosa que todos sabemos en abstracto, pero que ahora estamos enfrentando vivencialmente. Bueno, hay respuestas diversas. Tal como Liliana, no me voy a meter en cuestiones políticas en este contexto, pero sí podemos ver que quienes hacen cualquiera muchas veces se defienden, como el perro que muestra los dientes, de la angustia con la desmentida. Esto está pasando, pero no está pasando, les pasa a otros, a mí no me va a pasar, ¿qué es esto? No. Y también favorece que haya líderes, no sé si mesiánicos, voy a nombrar a Bolsonaro, por ejemplo, que al desmentir desde un lugar de poder, nominando gripeciña a lo que es un virus peligroso, se ubica a sí mismo en un lugar de invulnerabilidad, como si a él la muerte o la castración, pongan la palabra que quieran, no lo fuera a alcanzar. Pero hay muchísima gente que siente alivio frente a eso, y que entonces esquiva, desmiente su propia angustia, porque hay un otro consistente que además tiene poder, puede adoptar diferentes nombres. Este fue el que se me vino a la cabeza, pero no es exclusivo. Puede dar lugar a que frente a lo que sería la caída del padre con mayúscula, muchos busquen reencontrar al padre a una costa del propio peligro de muerte. Y hay muchos otros, o sea que este no es un camino que yo pueda prever que va a ocurrir, además espero que no. Hay muchas posibilidades también de que esto para muchos
implique un atravesamiento por la angustia de castración propia y del otro, y que dé lugar a algo más cercano a la pulsión de vida y a la posibilidad elaborativa. De modo que los caminos son múltiples, y sí creo que si lográramos, por lo menos yo me lo estoy proponiendo y no siempre lo logro, poder también hacer experiencia de esto, en algún momento vamos a poder probablemente conceptualizar algo de esto y a lo mejor salir enriquecidos. Con respecto a la pregunta de si solo se trataría del temor a la muerte y cómo podríamos pensarlo desde la cuestión de la motricidad y el dominio, la palabra solo no va, no es solo temor a la muerte, no es solo angustia de castración. Yo intenté arrimar algunos interrogantes absolutamente preliminares, porque estoy metida igual que todos en esto, pero desde ya pienso más en la multiplicidad que en las respuestas unívocas. De modo que es una apertura para que esto, quienes podamos, lo pensemos desde muchísimos puntos de vista y vertientes. Y sí, las salidas defensivas, yendo a la otra pregunta y ya le dejo lugar a Liliana, pueden despertar angustias primitivas, absolutamente primitivas, cuando hablamos de pulsionalidad desencadenada y de la acción y demás, estamos internándonos en los dominios de lo arcaico, no del Edipo. En general coexisten estas líneas, pero por supuesto que esto activa en todos nosotros angustias muy, muy arcaicas que tienen que ver con el desamparo que nos habita desde el nacimiento y del cual nos defendemos o elaboramos de mejor o peor manera, pero esto nos arroja a sensaciones de desvalimiento y cada uno responde como mejor puede. Bueno, hasta acá. Bueno, seguramente voy a ir como en la línea de lo que Susana viene planteando. A ver, si algunas personas y algunos pacientes, digamos, han encontrado alivio en esta cuestión del impas, ¿no? Donde se han relajado las exigencias intrapsíquicas, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, bien podríamos haber ampliado toda esta temática en este espacio, porque nos las estamos viendo con que, a ver, los pacientes con una presentación fóbica están más fóbicos que nunca, los obsesivos más esforzados en mantener la pulcritud, la lavandina y todo lo que se les ocurra, digamos, los que por ahí en una de esas tenían cierta vulnerabilidad y endeblez psíquica, por llamarlo de alguna manera, quizás también se ven exacerbados sus discursos o sus vivires en estos contextos. Cuento una pequeña anécdota, digamos, que me pasó en lo personal. Cuando comenzó la cuarentena y estaba escaseando el alcohol en gel y el alcohol de todo tipo, en realidad, y habían largas colas para conseguir algún frasquito que por supuesto se vendía a precio de oro, una señora que parecía más una promotora de productos cosméticos que una señora común y corriente, daba consejos de las ventajas, las virtudes de la agua oxigenada, porque tenían las mismas propiedades que el alcohol para poder sanitizar y desinfectar.
daba cátedra, y ella decía, porque en las guerras, y bueno, nada, digo, ¿qué es ese nivel de exacerbación en un discurso a nivel público, asesorando a la gente para que su saber, digamos, sea transmitido? Bueno, la señora se manejaba además con niveles de certeza que probablemente se deben haber visto muy conmovidos, el discurso muy conmovido por la situación actual, ¿no? Frente también a algo que pone muy en juego a cuestiones de la vulnerabilidad. Más que llamarlo angustia de castración, diría, hay un montón de maremotos adentro de esta señora, entre otras cosas, ¿no? Todos debemos conocer a través de pacientes o de personas conocidas que por ahí se han visto mucho más afectados y aquejados por las cuestiones ligadas al lo peligroso viene de afuera, entonces me quedo adentro. Y el lema quédate en casa ha pasado a ser una máxima, ¿no? Entonces aquellos que por ahí en una de esas ya le temían de alguna manera a las modificaciones en la vida cotidiana y vérselas con estas cuestiones, apoltronados en sus casas, terminaron quedando como en la condición de un búnker que los protege. Entonces, exacerbación de los mecanismos defensivos, probablemente. Sobre ello seguramente habrá que trabajar, porque no van a vivir eternamente acuartelados adentro de sus búnker, ¿no? Más allá de lo exterior que puede ser amenazante. Amenazante, pero también puede ser desestructurante. Ahí tendremos que vernoslas. ¿Con qué operamos? ¿De qué manera operamos? Porque particularmente algo que creo que tenemos que incluir es que el gran problema de lo traumático es que juega en el borde de lo conocido desconocido, o sea, alude por una parte a un conjunto de representaciones que se conocen y entra, por otro lado, en el límite de lo desconocido, y esto puede estar liberando una cantidad de representaciones y un aflujo económico que el aparato no puede simbolizar. Entonces, si las presentaciones que nosotros tenemos, como previstas o como habituales, digamos, con las que se manejan cualquier paciente neurótico que se precie de tal, puede trastabillar, ¿no? Y entonces vernoslas con incremento y exacerbación de otro tipo de manifestaciones que no necesariamente, como decía antes, son a predominio de una lectura sintomática o de una interpretación sintomática de sus manifestaciones. Por esto mismo, cuestiones del dominio o de la cierta actividad motora, entiendo que a ese punto debes estar refiriendo más, el polo perceptual probablemente recibe una cantidad de estímulos que deberán ser procesados y que permitan modos de simbolización de aquello acontencial, aquello vivencial, que entra, digamos, por el polo sensorial, pero habrá que ver de qué manera se morigera para que no sea una salida directa hacia el polo motor, ¿no? Bueno, probablemente lo que decía Susana, acciones destinadas a la descarga, a la motricidad exacerbada de salir porque se pierde la sensación de libertad o se la cercena de alguna manera, quizás es a la manera de una desmentida o vehiculizado, digamos, como mecanismo princeps, un modo de vérselas con el miedo, con el pánico y aún con el terror. Lograr que algo de todo eso entre dentro de lo que podría ser la cadena traumática quizás sea parte de nuestro trabajo. Por eso también decía que modos de intervención puntuales, arrimando un poquito cierta
cierta circunscripción, digamos, del afecto, son modos también de acercar posibilidades para la simbolización, y que después, bueno, forme parte ya de la serie de la vida psíquica, ¿no? Tomando en cuenta la afectación subjetiva. Me fijo a ver si hay alguna más. ¿Seguís con alguna serie de preguntas? Que tenemos muchas preguntas. Por suerte, que es muy motivador lo que ustedes han producido. Seguí, Cintia, por favor, con las preguntas. Hacer unas 3, 4 preguntas. Voy a avanzar un poco más. Hay una pregunta de Mónica Fabeluques que dice, tomando las series complementarias, también es una situación cambiante a lo largo del proceso. ¿No se agotó con la irrupción de la pandemia como trauma? Vemos posibles transformaciones según las semanas, según el devenir. Las perspectivas del futuro. Es interesante poder tener una aproximación diagnóstica más abierta. Después Mariana Wikinski hace un comentario respecto al diagnóstico también y dice: el establecimiento de la diferencia entre trastorno y síntoma en los movimientos de apertura ya es una perspectiva diagnóstica esencial, planteando su agradecimiento. Con respecto al diagnóstico también, y por eso lo incluyo acá, Verónica Ginocchio dice que Bion llama modelos a estos enunciados de transición y recuerda que tenemos que estar dispuestos a abandonarlos. Bueno, continúo con una pregunta de Inés Burgui, que dice, ¿podría pensarse que la confrontación con la castración y la caída de la expectativa de salvación por padres ideales puede resultar favorecedores en el sentido de movilizar o propiciar la movilización de fijaciones sintomáticas? Creo que por acá podemos dejar y después continuamos, si les parece. Sí, ok. Agradezco las preguntas porque son muy estimulantes y muy interesantes. Por ejemplo, si el pasaje por esta caída del Padre Todopoderoso, o lo podemos llamar la castración del otro, no importa qué nombre, cada autor lo dice de otra manera, puede devenir en algo favorecedor. Agradezco este comentario o pregunta porque me parece que sí. Es decir, todos estamos habitados, y esto nos lo enseñó Freud allá lejos, por la lucha pulsional entre eros y tánatos. ¿Cómo se va dando esa dialéctica pulsional, a veces con más predominio de muerte, a veces con más predominio de vida? Eso es singular, es específico, es dinámico y demás. Frente a esto, el pasaje por la angustia puede redundar en algo traumático difícil de asimilar que pueda desencadenar efectos tanáticos en un sujeto. Pero también puede ocurrir que haya una posibilidad de elaboración de esto, porque finalmente una de las metas de un análisis es poder atravesar la castración simbólica, la propia y la del otro. Ese es uno de los recorridos. Alguien había preguntado por el narcisismo antes, que se me perdió.
pero justamente el pasaje de un narcisismo más ligado al yo ideal hacia un narcisismo más atravesado por la castración, es decir, a predominio de ideal del yo, eso es un decurso que complejiza la subjetivación y que es uno de los objetivos de un tratamiento psicoanalítico. Ahora, claro, una cosa es que esto vaya ocurriendo en transferencia a lo largo de las sesiones, en el trayecto, de un modo no traumático, sino simbolígeno, y otra cosa es que venga un virus a ponernos de frente a esta situación. Todos somos vulnerables, todos somos desamparados, todos somos mortales y todos somos castrados. Una de las derivaciones posibles es la favorecedora. En realidad trabajamos para eso. En este momento trabajamos, creo, para contener, dar la palabra, sostener, ayudar a no sucumbir, ayudar a no desmentir, acompañar y al mismo tiempo, según cada situación clínica, cada paciente, el momento de cada paciente, intentar ir en la línea de la pulsión de vida, favorecer a Eros. Y Eros es complejización, es representación. Green dice ampliar el campo representacional. Piera dice que hagamos lo que hagamos, nuestro eje es favorecer a Eros en detrimento de Tánatos. Y esto vale hoy, igual que siempre, solo que en una situación de profunda crisis. De modo que sí, agradezco el comentario porque puede ser favorecedor. Bueno, no sé, Liliana, si querés vos. Dale. No sé si voy a estar respondiendo de manera puntual, pero trato de armar un poco un hilo entre lo que fueron preguntando o además aportando. En principio, si pensamos al aparato psíquico, digamos, como un sistema abierto, digamos, no cerrado en términos de lo que pudo ocurrir y de la manera en que transcurrieron los primeros años de vida, veremos el siguiente destino del sujeto. Este aparato en sentido abierto es capaz de sufrir transformaciones, ¿no? Y por las recomposiciones que los nuevos procesos, digamos, histórico-vivenciales obligan, ¿no? Entonces, si hay recomposiciones, esto se va a deber básicamente a que las relaciones que actúan entre los diversos elementos son nuevos posibles. Quiero decir, a ver, dan posibilidad a lo nuevo que se incluye y que puede ser además complementario con lo histórico-vivencial del sujeto. Y esto no es exclusivamente para lo que ocurre, podríamos decir, en la primera infancia. Es a lo largo de toda la vida. Depende también desde dónde nos ubiquemos para pensar estas cuestiones. Las cuestiones de vérselas con la realidad ha sido siempre un tema en el psicoanálisis, porque si por ahí también de lo que se trata es de ver cómo el modo de organización que no se limita a reflejar, este aparato psíquico que no se limita a reflejar la realidad, sino a recibir la realidad y procesarla, implica ya no cómo son recibidos los estímulos, sino cómo se transforman en montos de excitación, decía Freud, ¿no?
Entonces, también ahí es importante pensar en términos económicos de aflujo de excitaciones que probablemente pueden estar irrumpiendo de manera tal que las defensas sucumben, o al menos transitoriamente, con eso algo hay que hacer. Y ese es un modo, quizás, como decía Verónica, que Bion también hablaba de modelos a los cuales no se puede aferrarse, y menos aún, aferrarse de manera definitiva, sino, creo yo haber entendido, algo del orden del toco y me voy, ¿no? Hacemos y dejamos, porque no se trata de sentido pleno, de otorgar sentido pleno, y así nos tranquilizamos todos y el paciente mejora, digamos, en sus modos de vivir y vérselas con sus preocupaciones. Yo creo que una de las preocupaciones que todos compartimos, como decía Susana, es que lo inédito de estas épocas que nos toca vivir es que exactamente es eso, es inédito. Y genera niveles de incertidumbre para los cuales no podemos dar cuenta, las estamos transitando, experimentando, atravesando. Por lo mismo, entonces, son lo que podamos llegar a acercar, que yo llamaba, tomando conceptualizaciones de Silvia, simbolizaciones abiertas o de pasajes, que en realidad esta es una forma en que las nominó Laplanche, ¿no? Pero estas simbolizaciones de transición le van a permitir probablemente a aquel que consulta, a aquel que por ahí padece, ¿no? El que está afectado, a una posibilidad de simbolizarlo como posibilidad de ligadura. Y no deja de ser a la vez una especie como de búsqueda y de encuentro compartido, como decía Winnicott, ¿no? Digo, el entre el paciente, el consultante y nosotros como analistas. No tenemos la palabra, y menos aún la tenemos, digamos, como plena o como desbordada de sentido. Al sentido hay que buscarlo, y lo tiene que también encontrar en las líneas de simbolización y de elaboración de lo excedente, de lo disruptivo, de lo novedoso, pero novedoso que implica a la vez también niveles de incertidumbre en que toda esta serie, digamos, se podrá o no inscribir, habrá que ver, digamos, ¿no? En la afectación de cada subjetividad. No sé si quedó alguna más. Sí, quedan algunas preguntas. Lo que vamos a hacer es leer 3 o 4 preguntas más para una última vuelta por las panelistas, y 1-5 vamos cerrando, ¿sí? Cintia. Bueno, voy a tratar de leer las preguntas, voy a dejar de lado comentarios muy interesantes y enriquecedores como los de Enrique Ascaso, le pido disculpas, hay gente que ha hecho comentarios muy interesantes. Yo creo que esta mesa es muy profunda, muy intensa, muy comprometida por parte de las expositoras. Les agradecemos profundamente en nombre de la institución. Realmente estamos atravesados todos por la actividad, creo, y hay muchos participantes que han perdido seres queridos. Está la situación de la universidad, que conocemos varios también, y como dijo Mónica Fabeluques, que preside la institución, nuestras condolencias para todos en este momento tan difícil, y acá estamos para acompañar y para seguir trabajando. Así que voy a continuar con un par de preguntitas más, a ver si podemos responder algunas. Acá Jorge Cernadas, todo junto, ¿no? Todo apretado, así va como en estos tiempos. Disculpen. Jorge Cernadas dice, ampliando lo dicho por Liliana, síntoma implica una transacción entre instancias psíquicas. Implica un aparato psíquico estructurado con la barrera de la represión consolidada. El trastorno es un estado previo del aparato psíquico donde los destinos pulsionales se establecen por medio de 2 mecanismos, principalmente transformación en lo contrario y vuelta sobre la propia persona.
Después, Marta de Justi dice, ¿piensan que tenga alguna incidencia, además del miedo a la muerte y la incertidumbre, lo irrepresentable del virus? La dificultad que nos corresponda a lo humano, que no corresponda a lo humano, sino a la naturaleza. Y Mabel Fuentes agrega algo respecto de la clínica de lo real, expresado de distintas maneras por las dos panelistas. Puede vincularse en Freud a lo no ligado, de lo cual también se ha estado hablando, lo más allá del principio del placer, un recorrido de pulsión más allá de lo representacional y que sale por el ataque de pánico, la impulsión, el consumo, etc. A mí me parece que con estas preguntas, si por favor Susana y Liliana pueden ir respondiendo, ubicando, cosa de que tenemos 5 minutitos para ir cerrando la mesa. Bueno. Bueno. No sé cuál de las dos quiere empezar. ¿Querés? ¿Quién va? Liliana, Dale, Susana, si querés ir, estoy tratando de responder una puntualmente, bueno. No quiero quedar descortés. Efectivamente, hemos hablado de la clínica de lo real. Obviamente, cada autor nomina de otra manera cuestiones que a veces convergen mucho. Y hemos hablado de la clínica de lo real, hemos hablado de lo no ligado, y donde justamente la tarea nuestra es ayudar a ligar eso no ligado como primer momento de simbolización. Es decir, si la conceptualización clásica con respecto al tratamiento de las neurosis fue definida como hacer consciente lo inconsciente, hoy en día, en general, con la clínica de la pulsionalidad, los ataques de pánico, etcétera, etcétera, de lo que se trata no es de hacer inmediatamente consciente lo inconsciente, sino de hacer inconsciente el ello, lo pulsional. Es decir, que aquello que aparece como descarga en acción puede ingresar en los circuitos del inconsciente, condensación, desplazamiento y represión mediante retornar por la vía simbólica del retorno de lo reprimido en lugar de retornar desde lo real, por ejemplo, como desmentida, cuando hay desmentida. Entonces, estamos, me parece, hablando de lo mismo. La noción de trastorno remite justamente, como acaban de aclarar, a lo arcaico, y el trastorno tendría más que ver con la represión en la neurosis. Estuvimos hablando del más allá del principio de placer, que casualmente, a partir del después de la Primera Guerra, Freud se internó en los dominios del más allá del principio del placer, a raíz de confrontar con la muerte en la guerra. Estamos en esa temática y la necesidad de ir ligando, procesando, elaborando, haciendo inconsciente lo que es pulsión. Lo podemos llamar de distintas maneras, pero por ahí estamos yendo. Y con respecto a la pregunta acerca de que este virus viene de la naturaleza, la verdad que yo no lo había pensado, pero me parece sumamente interesante para pensarlo, porque también tiene que ver con algo traumático, donde ni siquiera es posible responsabilizar a otro, porque la otra cara de la no aceptación de la castración del otro es poder culparlo.
que de hecho eso ocurre, digamos, pero es una manera de desconocer que hay algo que nos hace peligrar a nivel planetario y que proviene de un lugar desconocido, pero que además tiene que ver con la naturaleza, y que por supuesto, y en eso tampoco voy a ingresar, muchos relacionan con el ataque a la naturaleza que viene ocurriendo desde el descuido del medio ambiente y etcétera. Bueno, hasta acá, Liliana. Voy a seguir, digamos, en la línea de lo que estaba planteando Susana, quizás con algún agregado. Sí viene de la naturaleza, y esta minúscula e insignificante partícula que es el virus se transforma en lo difícilmente nominable y representable, pero me cuesta pensarlo solamente en términos de consecuencias de las alteraciones de lo natural, además de lo que tenga que ver con cuestiones del ataque a lo climático, a lo ambiental. Así como los chicos generan teorías sexuales infantiles, digo, la humanidad también nos las tenemos que ver con formas de teorización posible frente a lo que irrumpe, a lo que no sabemos, a lo que tiene que poder encontrar algún tipo de sentido. Y si ustedes recuerdan, en los comienzos, digamos, de la pandemia, el origen, el lugar geográfico en el que empezó, digamos, a circular el virus, fue en China. Y la explicación que se daba, básicamente, era porque la gente come animales vivos, murciélagos y otras especies, digamos, y entonces el virus que circulaba entre los animales fue absorbido por el humano y ingresó algo nuevo, ¿no? Entonces, es del orden de la naturaleza, pero también es del orden de lo histórico social, porque convengamos de que la costumbre de comer murciélagos o perros u otro tipo de animales no es solo una cuestión de me gusta más que el pollo o la carne o el pescado. Tiene que ver con que hace muchísimos, muchísimos años que algo que devino de la pobreza, de la miseria y de las hambrunas se transformó en un hábito cultural. Entonces, a veces, bueno, una manera de explicar las cosas es de decir, hacía falta que estos chinos se coman, digamos, los murciélagos vivos y nos invadan con sus virus por todas partes. Bueno, quiero decir, no se puede pensar, me parece, solo desde una lógica única o de una sola forma de explicitación, sino en el entramado, en la interrelación entre muchísimos factores que han influido para que este virus, además pandémico en el sentido de flujo de población que va y viene por todas partes, ha diseminado, ¿no? Ha diseminado algunas partes del mundo, no necesariamente todas o con el mismo nivel de impacto y contagiosidad. Vuelvo por ahí al punto de... Sí, vamos terminando, ¿no? Sí, yo quiero después agregar una cosita chiquitita, si puedo. Por favor, Lili, si podés ir acortando, así le damos ese mínimo espacio a Susana, que tenemos que ir terminando. Los traumatismos, a ver, pueden ser efecto de la incidencia singular, con lo cual las catástrofes o las situaciones, digamos, los acontecimientos como los que estamos atravesando, puede ser un padecimiento en común, pero me parece que atacan más que nada o impactan en la subjetividad, ¿no? De manera diferente en cada cual lo padece. Por eso tener importante también esto que llamamos travesías diagnósticas. Digo, para no meter necesariamente
la cuchara en donde no corresponde. Bueno, muchísimas gracias. Susana. Lo cortito que quería decir es que efectivamente no se puede explicar solamente por la cuestión. No, nada se puede explicar, cada vez estoy más convencida, solamente por un lineamiento. Es una complejidad de la cual vamos a poder agarrar una parte y el resto se nos va a escapar. Y mucho más en esta situación. Así que quería nomás agregar esto y agradecer. Bueno, en principio ya llegamos a la 1, hay 100 personas participando, se ve que esto ha tenido una enorme convocatoria y presencia. Fue una mesa excelente, queremos agradecer desde la Comisión Científica a Lili y a Susana por tan bellas exposiciones y tan sólidas en sus formas de manifestarlas. Lo que vamos a hacer ahora es activar a todos los participantes para un aplauso final y mientras tanto nos vamos despidiendo con la invitación a la actividad de la semana que viene. Así que vamos a activar a todos los participantes para un aplauso. Excelente, muchas gracias. Gracias, Lili. Excelente, excelente. Bueno, Excelente. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí los invitamos a la próxima reunión el miércoles que viene. Ahí tienen los datos para el Zoom. Ya les va a ir llegando por mail y por las redes. Gracias. Gracias. Gracias, Lili. Gracias. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Cintia. Gracias, Cintia. Gracias, chicas, a ustedes que estuvieron Bueno, fantásticos, la verdad. estuvo muy lindo, la verdad que sí. Eran Estuvo cómodas. muy bien, muy bien, Muchas así gracias. que agradezco. Y bueno, me parece que hubo mucha participación y realmente algunas preguntas y comentarios muy interesantes. Muchas gracias, Susana. Bueno, Gracias a todas. Yo la pasé muy bien. sí, La verdad sí, que yo también. la sensación que toda la mesa fue así como tranquila, ¿no? Buena. Las intervenciones también con interesantes. Igual, Se notaba, Lili, se te notaba la tranquilidad y la profundidad. Y a vos, Susi, también.